La FIFA le prohibió el español a Vinicius Junior en México, en el país donde el español es el idioma oficial, en el torneo que México coorganiza. Le pusieron audífonos a uno de los mejores jugadores del mundo para que escuchara una pregunta en su propio idioma. Y eso fue solo el comienzo de todo lo que este mundial nos ha dado en los primeros días. Porque en las últimas horas este torneo produjo de todo. Un portero de 40 años que pasó de 50,000 a 4 millones de seguidores en 90 minutos. Un árbitro deteniendo un partido para que Fox Sports terminara de vender un refrigerador. Sudamérica haciendo el ridículo con 16% de efectividad. Un chico de 17 años de titular en el partido más importante del Tri. Y el Madrid de Mourinho armándose en silencio mientras el mundo mira el fútbol. Quédate hasta el final porque la última historia tiene un número que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el Real Madrid que viene. Empezamos. Un periodista de TV Azteca le preguntó algo a Achraf Hakimi en español. Hakimi, que nació en Madrid, que habla español perfectamente, que se formó en la cantera del Real Madrid, intentó responder. Y los comisarios de la FIFA lo cortaron. Lo mismo le pasó a Vinicius. Un periodista español intentó hablarle en castellano. Vinicius lo interrumpió con una sonrisa diciendo en español, y la organización le dijo que imposible. No había traductores disponibles para ese idioma. Vinicius Junior tuvo que ponerse audífonos para escuchar una pregunta en el idioma en que vive todos los días en Madrid. Y De Jong, que lleva 7 años en Barcelona, también fue cortado cuando intentó responder en castellano. La explicación oficial de la FIFA fue que el sistema de interpretación remota no tenía español disponible, pero en ese mismo partido entre Brasil y Marruecos, la FIFA sí activó el italiano. Solo porque Carlo Ancelotti es el técnico de Brasil. El italiano de un solo entrenador valía más que el español de 500 millones de personas. La buena noticia, la presión fue tan grande que la FIFA rectificó y anunció que incluirá el español en todas las conferencias del resto del torneo, pero el daño ya estaba hecho. Mientras eso ocurría, en Atlanta pasaba algo completamente diferente. Nunca en la historia de un mundial habían compartido cancha 2 jugadores con tanta diferencia de edad. Lamine Yamal entró al partido con 18 años y 342 días. Bosinha estaba bajo los 3 palos con 40 años y 22 días. 21 años y 45 días de diferencia, un récord histórico. Y los dos eran debutantes mundialistas. Bosinha, Josimar José Évora Díaz, un hombre de 40 años que jugaba en la segunda división de Portugal, que terminó sin equipo para la próxima temporada, que vale 50,000 euros en Transfer Market. La plantilla de España vale 1.920 millones de euros y Bosinha les paró todo. 7 atajadas, 6 dentro del área. España hizo 23 disparos y no marcó. Curazao tiene más goles en este mundial que la campeona de Europa. Cuando terminó el partido y la periodista le dijo cuántos seguidores había ganado mientras jugaba, Bosinha no podía creerlo. Entró con 50,000, salió con casi 4 millones y se fue llorando. No de tristeza, de orgullo. Pero la culpa no fue solo de Bosinha, fue de La Fuente. Puso a Gavi y a Ferran Torres de extremos, 2 jugadores que no son extremos, sin velocidad, sin 1 contra 1. Esperó hasta el minuto 80 para meter a Dani Olmo con el marcador en 0. Y Ferran Torres tuvo la ocasión más clara de la noche, solo frente al arco, y la mandó al palo. Cabo Verde registró una sola falta en todo el partido. El registro más bajo en un mundial desde que Inglaterra jugó en 1966. Rodri dijo que al final no van a pasar de la mitad del campo. Cabo Verde lo escuchó. Y si crees que España fue el drama más grande del día, espera que te cuente lo de Sudamérica. 4 selecciones, 12 puntos posibles y apenas suman 2. Paraguay perdió con Estados Unidos. Ecuador cayó ante Costa de Marfil. Brasil empató con Marruecos. Uruguay empató con Arabia Saudita. El continente que más mundiales ha ganado en la historia arrancó con 16% de efectividad. Y el dato más humillante viene de Brasil. Casemiro fue el jugador de campo con menor velocidad máxima del partido contra Marruecos, según la FIFA. 26.5 kilómetros por hora. Ganó 4 posesiones en todo el encuentro, acertó 1 de 6 intentos de robo. Fue de los jugadores con menos sprints del equipo. Eso no es un mediocampista de Copa del Mundo. Y Ancelotti lo sigue poniendo. Endrick en el banco, Rafinha con ampolla en el pie, Neymar sin jugar contra Haití tras nuevos exámenes en la pantorrilla. Y Neymar anunció esta misma semana que va a ser padre por 5ª vez, una niña. Mientras Brasil sufre en la cancha, Neymar celebra afuera de ella. En Uruguay, Bielsa puso a Valverde fuera de posición, el mismo que hace 4 meses le metió un hat-trick al City de Guardiola en Champions, de extremo en el primer tiempo, de segunda punta en el segundo. En ningún momento de los 90 minutos jugó en su posición natural. Arabia Saudita abrió el marcador al 41. Uruguay lo empató al 80 con cabezazo de Maxi Araujo.
1-1, y Bielsa lo dijo sin rodeos en conferencia. Este partido debíamos ganarlo. Ahora la historia que más me gusta del torneo, porque en medio de tanto drama, este mundial también tiene esto. 20,000 japoneses llenaron el estadio de Dallas. Y cuando Kamada empató al minuto 89, todos saltaron al mismo tiempo. Japón llegó a Monterrey bajo la lluvia con música norteña recibiéndolos. Kubo bajó del avión con sombrero norteño. Y Plano, Texas, la ciudad donde Toyota, Fujitsu y 7-Eleven tienen sus oficinas, se convirtió en una sucursal de Tokio. Nunca antes se habían visto tantos japoneses en un mundial fuera de Asia. Países Bajos se puso arriba, Japón empató, Países Bajos volvió a ponerse arriba. Y al minuto 89 Kamada la metió. Y al final del partido, cuando los demás salían, los japoneses se quedaron con bolsas azules recogiendo la basura que otros dejaron. La tradición de los ogi en el estadio de la Copa del Mundo. El video se viralizó en minutos, como siempre. Ahora Japón juega el partido número 1000 en la historia de los mundiales contra Túnez en Monterrey. Si gana ese partido y luego supera a Suecia, termina primero del grupo. Y primer lugar significa evitar a Francia y Argentina en octavos. En 2022 eliminaron a Alemania y a España. El caballo negro no viene de Europa, viene de Asia. Y mientras el mundo mira el Mundial, el Real Madrid de Mourinho se está armando en silencio. El Barça formó a Cucurella. El Barça lo quería. El Barça no quiso pagar las comisiones a su agente y a su padre. Y Cucurella firmó 6 temporadas con el Real Madrid. Pero Cucurella no llega solo. Konaté libre del Liverpool, Dumfries del Inter, Bernardo Silva libre del City. 4 refuerzos, 4 posiciones. El mismo técnico que los eligió a todos. La temporada pasada Florentino gastó 195 millones en Arnold, Carreras, Hausen y Mastantuno. 4 jugadores que no fueron al Mundial, 4 que no rindieron. Mourinho llegó y los reemplazó a todos gastando menos de la mitad. Y para cerrar esta historia, el árbitro detuvo la Copa del Mundo para que Fox Sports terminara de vender un refrigerador. 208 nuevas pausas publicitarias garantizadas en este mundial. Todas vendidas, Telemundo se negó a emitir comerciales. ITV en Inglaterra también. La misma regla y sin embargo Fox sí cortó, lo que significa que cada comercial fue una decisión consciente, no una obligación. El deporte más popular del mundo, con pausas publicitarias escritas en el reglamento. Este es el mundial más grande de la historia y ya lo tiene todo. ¿Cuál de estas historias te pareció la más increíble? Escríbela en los comentarios.